es la capacidad de sentir. Cuando tú sientes, vuelvo al enojo, por ejemplo. Entender por qué sientes enojo. Controlar. Él decía controlar ya en el siglo pasado, pero en el siglo XXI, más que controlar, hay que gestionar el enojo, porque las emociones son difíciles de controlar. Y modificar esos estados anímicos, tanto nuestro, el enojo nuestro, como el enojo de nuestro esposo o el enojo de nuestro paciente. Es decir, si podemos modificar el enojo en calma y si logramos también que nuestro paciente modifique ese enojo y lo convierta en calma, o esté sosegado o esté más calmado, entonces esa es la inteligencia del siglo XXI. Siempre se puede negociar los objetivos, a menos que el compromiso afecte sus sentimientos personales de autorrespeto. Sí, yo siempre puedo negociar con mi interlocutor para llegar a una negociación viable para los dos, en una relación ganar-ganar. Perfecto, claro. Yo soy el directivo, usted la doctora. Y vamos a hacer, al final, es hacer un compromiso de nuestra comunicación. Yo le digo, doctora, necesito hablar urgente con usted. Pase por mi consultorio de inmediato. Entiendo que usted tiene una necesidad de hablar y tengo que terminar lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué le parece una reunión en media hora? Ah, fíjese, yo entiendo que usted necesita algo o quiere conversar conmigo en este caso, pero ahora estoy en otro compromiso, ahora estoy en el trabajo, ahora estoy con mi familia, ahora estoy conversando, ahora estoy haciendo otra actividad, pero yo no lo dejo ahí. ¿Qué le parece si lo llamo más tarde? ¿O qué le parece si nos reunimos en media hora? ¿O qué le parece si mañana en la mañana, porque mi agenda está muy apretada hoy, entonces mañana en la mañana podemos pactar esa reunión? ¿O qué le parece si me envía un correo y entonces yo le respondo de inmediato? Cada uno aporta y se toma en cuenta la opinión de todos por igual. De la misma forma, si alguien comete un error o algo no ha ido bien, o sea, no se le juzga, sino que se trata de siempre en conjunto evaluar lo que ha sucedido y tratar de ver qué es lo mejor para el paciente. O sea, el paciente siempre es la prioridad. Excelente, doctora, excelente. Y a propósito de lo que usted nos está diciendo, nos está planteando, mire la foto, ahí hay un equipo multidisciplinario que precisamente está trabajando en equipo, lo que acaba de ilustrar la doctora Prince. ¿Y qué logra el trabajo en equipo multidisciplinario? ¿Qué logra para nosotros en nuestros centros asistenciales, en nuestros hospitales, clínicas, consultorios y demás? Aumenta la seguridad de los pacientes. Porque los pacientes ven que hay todo un equipo de trabajo en función de lograr su sanidad, lograr su cura, lograr que salga recuperado de esa lesión. Minimiza los errores médicos, porque si trabajamos en equipo, y como decía la doctora Prince, ahí se ve en la foto también, cada uno aporta según su especialidad. Dice además que ahí mejora la satisfacción y el rendimiento personal de salud. La gente se siente más satisfecha con su equipo de trabajo, rinde más incluso, le dan deseos de levantarse por la mañana a ir a trabajar. Oye, me encanta este equipo que hemos hecho. Ya no somos un grupo, somos un equipo. Como veíamos las diferencias anteriormente, somos un equipo y me encanta la vibra, las buenas energías que se viven en este equipo. Tanto así que me siento tan satisfecho de estar aquí que creo que voy a traer la cama para dormir aquí. Voy a hacer más guardias. No hay que exagerar, no hay que exagerar. Voy a hacer más guardias las que me corresponden. No, pero me siento bien aquí y por lo tanto rindo más como especialista. Evita gastos generados por mala praxis y complicaciones. Es decir, fíjense todos los beneficios de trabajar en equipo teniendo en cuenta el criterio multidisciplinario de cada uno de los especialistas. Ojo, ceja y pestaña con esto que vamos a transmitir ahora. ¿Cuándo entonces la lideresa empieza a perder el sentido de la realidad? Resulta que ya la doctora Karina, la doctora Dani, o la doctora Prince, o Betsabe, o Pilar, ha sido elegida para liderar en la organización, en el colegio médico. Va a tener una responsabilidad en el Comité Ejecutivo Nacional, o en cualquiera de los comités, o el mismo Comité Nacional Médico Mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Por su carisma, por su credibilidad, como decía el doctor Sterling,
por sus rasgos, por su personalidad, por los estilos, por la situación, por los resultados que ha tenido como profesional. Y entonces empieza a hacer un trabajo en el colegio médico. La doctora empieza a cumplir con su rol dentro del comité al que ella trabaja. Pero, ¿qué significa perder el sentido de la realidad? PCR, no el PCR que hacemos para detectar el COVID, no. Es perder el sentido de la realidad cuando la doctora Karina o la doctora Prince o Bexabe o Dani o Pilar tienen dificultad para trabajar en equipo. Resulta que no se reúnen nunca, el comité no se reúne nunca, o si se reúne, entonces la doctora Karina tiene dificultad para trabajar en equipo, para escuchar las ideas de sus compañeros, para poder analizar una situación en conjunto, para poder transmitir sus ideas al resto, tiene dificultad para trabajar en equipo. O también tiene dificultad para delegar. Lo que habíamos hablado en los estilos, que había un estilo delegativo. La doctora Dani lo prefiere hacer ella solo todo. ¿Por qué? Porque no quiere delegar funciones al resto. O tiene conflicto con personas de igual jerarquía. Resulta que la doctora Karina es muy conflictiva y entonces tiene conflictos con el tesorero, tiene conflicto con el de prensa, tiene conflicto con el de la página web, tiene conflicto con todos, con el que atiende bienestar médico o el que atiende el comité de la parte de educación. Sí, es conflictiva esa persona. Entonces, después que le dieron, votamos por ella, tiene el cargo, la responsabilidad de liderarnos a todos. Entonces empieza a tener conflicto con algunos de los miembros del comité. O a lo mejor tiene desconocimientos de los documentos normativos del colegio médico que regula el trabajo de los colegiados, o las resoluciones o las modificaciones que cada año se hacen, las modificatorias. No sabe de el código de ética, no conoce los documentos orgánicos de la institución, de la organización, del colegio como tal. Entonces, esto hace que empiece a perder el sentido de la realidad para lo que fue elegida la doctora. Miren el perfil de una persona resiliente. Tiene 6 características ese perfil. ¿Sí? Hay muchas más, pero imagínense, el tema de la resiliencia es muy amplio. Bien, son personas positivas y con sentido del humor. Atención con este perfil. Vamos a ver quiénes de aquí de la sala tienen estas características. Les gusta disfrutar de las relaciones humanas. Les encanta disfrutar de los compañeros, de los colegas, de su familia. Se muestran asertivos a la hora de comunicarse. Lo que estábamos conversando con Karina, ¿no? Se muestran asertivos, ni agresivos ni pasivos. Presentan un adecuado control de los impulsos. Es decir, saben gestionar la ira, la cólera, la tristeza, todas las emociones o los impulsos, sobre todo, que tienen que ver con las molestias, personas que se irritan. Número 5, son flexibles en sus pensamientos, están dispuestos al cambio y no son rígidos, no son personas tercas. Y 6, ante la adversidad tienen recursos para resolver el problema o controlar su emoción. Tiene el síndrome de quemado, también en inglés pronunciado como burnout. Exactamente, ahí vamos. Exactamente, se quemó el doctor. El síndrome de burnout es una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o de fuerza espiritual del trabajador. Esto es el profesor Henner Frinberg de 1974 fue el primero en hablar de este síndrome. Fíjense, es cuando estás con esa sensación de que no puedes más, así como está su colega, no puede más. Demasiadas exigencias, demasiadas situaciones adversas. Ves cómo fallecen pacientes, cómo fallecen colegas, y de pronto tienes esa sensación de que estás agotado y no das más. Consejos para pasar de directivo a líder. Lo que hacen los directivos. La mayoría de los directivos pudiera ser que esto es lo que hacen. Administran, mantienen, evitan, se centran en programas y estructuras, motiva a las personas a ajustarse a la norma, le han dado el puesto y se aprovechan de desarrollan procesos y horarios.
Ahora, ¿cómo yo paso, profesor, de ser un directivo en mi hospital, en mi clínica, en el Comité Nacional Médico Mujer o en el Comité Ejecutivo Nacional para ser un líder? Bueno, lo primero que haces es respeta las diferencias de personalidad y de habilidades de tus colegas y pacientes. Si respeta las diferencias de personalidad, no todos tienen por qué pensar igual que Dani, que Karina, que Prince, que Bexabe, que Pilar. No, pero respeta las diferencias. Ese es el líder, ¿sí? Y además respeta las habilidades. No todos los colegas tienen por qué desarrollar las mismas habilidades o hacer y sentir y pensar de la misma manera que tú como líder. Reconoce la contribución de cada miembro del equipo. Es capaz de decirle, qué bien lo has hecho, Karina, qué bien lo has hecho, Prince. Me alegra que estés aportando a nuestro equipo. Vamos a practicar eso, Cuando usted está en su equipo y cumple con el número 2, póngame un ejemplo de cómo usted reconoce la contribución de cada miembro del equipo. Un ejemplo como el que ahorita, hace un rato me ponía, pero ahora en este aspecto. Se podría reunir, bueno, convocaba una reunión y le felicitaba, ¿no? En público, reconociendo su trabajo, ¿no? Excelente, doctora. Y eso la convierte a usted, de vez de ser una directiva o de ser alguien como doctora Is, en una líder. Oye, mira, la doctora me reconoció lo bien que hice, dirá la enfermera o dirá el técnico. Qué bueno. Entonces, eso hace sentir bien a su equipo. Excelente, doctora. Por ejemplo, la doctora Dani. ¿Dani está por ahí? Sí. Doctora Dani, ¿cómo usted respeta las diferencias de personalidad y habilidades de sus colegas y pacientes? Si me puede poner un ejemplo. Con las personas que más estamos en contacto en un turno cualquiera, pues son las enfermeras, el personal técnico y otras colegas, doctoras, doctores, ¿no? Y de ellos hay diferentes personalidades, ¿no? Uno puede estar muy ofuscado, de pronto viene con poca tolerancia, inclusive los pacientes, ¿no? Que ahora por muchos motivos de pandemia debe ser, incluso a veces vienen un poco agresivos, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino de pronto para hablar con uno y otro, para evitar también contagiarnos a veces de un mal humor, ¿no? Hay Bien, que doctora. tener, digamos, tino, si hay una persona que está un poco mal o está un poco triste, entonces es diferente, yo creo que bien, vamos doctora. aprendiendo el trato. Excelente. Vamos al número 3. Busca los aspectos positivos de los miembros de consejos y comités. Un directivo del Comité Ejecutivo Nacional. Doctora, ¿cómo usted hace, qué estrategia hace usted para buscar los aspectos positivos de los que trabajan ahí en su equipo de trabajo? ¿Algún ejemplo que nos ponga? Yo usualmente soy muy observadora y siempre trato de resaltar lo positivo de la gente que trabaja conmigo, pero también tengo mucho cuidado, ¿no? Porque hay veces al hablar de lo positivo de una persona, eso puede afectar a otra. Digamos, una persona que es completamente responsable y puntual. Sí realzo esa actitud de ese profesional, pero también trato de no agredir al que es impuntual, ¿no? Exacto. Entonces, Lo hace contacto. Así es, sí. Muy bien, doctora, excelente, pero busca siempre los aspectos positivos. Qué bueno. Y ahí se va pasando de ser una directiva a una lideresa. Otro consejo, valora la autoestima de las personas de su organización. Es decir, este no es el directivo que impone, que agrede, que humilla, como dice la doctora Bexabe, ¿no? Sino que valora la autoestima de las personas. Trata de lidiar con la persona y si lo va a, no sé, se me ocurre de decirle que ha incumplido en cualquier aspecto, lo hace de la mejor manera, de manera cordial, sin agredirlo, sin humillarlo, sin faltarle respeto. Yo le digo, doctora, ¿puedo tomarme ese medicamento? Me dijo un primo que es efectivo. No puedes, ese medicamento no es seguro, ya lo hemos hablado. Pero doctora, a mi familia le funcionó, ¿por qué no me lo puedo tomar? Ya lo hemos hablado, no puedes, ese medicamento no es seguro. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Esto se llama afirmación reiterada. La doctora me está reiterando nuevamente que no puedo, ese medicamento no es seguro. Ya lo hemos hablado. Pero fíjense que aquí me dice lo mismo, solo lo que cambia la oración en diferentes... lo mismo, ya lo hemos hablado. Ya te estoy diciendo que ya lo hemos hablado. No puedes, ese medicamento no es seguro. Lo mismo en diferente orden. Esto se llama afirmación reiterada. Repetir una y otra vez el argumento para que, en este caso que hemos hablado, el paciente entienda que no. Esa es la segunda técnica.
que precisamente cuando tú te sientas con el paciente, puedes escucharlo, puedes comunicarte con él, puedes leer sus pensamientos, puedes interactuar, tienes ese espacio íntimo con el paciente, puedes descubrir un poco más sobre su vida y cuáles son los síntomas de las enfermedades. Dice que la silla, porque cuando te sientas a la silla y frente al paciente, te da la posibilidad de interactuar con él y conocer qué es lo que está pensando, sintiendo y cómo actúa incluso. Dice que la silla porque además te permite mantener esa conversación mirándolo a los ojos, ¿no? Y dice que los ojos es la ventana del alma, algo así, ¿no? El profesor Marañón hizo todo un estudio de la importancia, bueno, estamos hablando de la medicina de los años 60, ¿no? Incluso de la proxemia, él habla de la proxemia con el paciente, él habla de la cercanía que, incluso en el estudio que está muy interesante, después ustedes si quieren lo pueden revisar, él era de los que no se ponía frente al paciente con el buró o la mesa así, sino lo hacía hacia un lado para que no hubiera esa lejanía